es Querétaro Saludable, una iniciativa del Consejo de Participación Ciudadana temático de salud, donde encontrarás la información más actual sobre salud de la mano de especialistas en el área médica. Hola amigos, es un gusto saludarles. Nuevamente estamos en cabina, mi nombre es Lupita Coca y hoy estoy con un invitado muy especial, el doctor José Luis Copado Gutiérrez, quien es médico especialista en infectología y pediatría, además de ser docente en la Escuela de Medicina de la Universidad de Anáhuac. ¿Cómo está, doctor? Hola Lupita, muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí contigo. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos la atención que tiene de estar el día de hoy con nosotros. Antes de comenzar y para que nuestro auditorio queretano pueda conocerle más, ¿nos podría platicar un poco sobre su trayectoria profesional? Claro que sí, Lupita. Mira, como mencionaste, yo soy infectólogo, soy también pediatra. La infectología es un área de la medicina que nos especializamos en las enfermedades causadas por agentes infecciosos, es decir, bacterias, virus, hongos y parásitos. En mi caso en particular me dedico a este tipo de enfermedades que afectan particularmente a los niños. Como parte de nuestro entrenamiento, pues tenemos mucho entrenamiento en laboratorios y también en la parte clínica, ¿no? A un lado de los pacientes tratando de prevenir estas infecciones o bien de tratarlas cuando ya han aparecido. Me gustaría comenzar preguntándole a nuestro auditorio qué es lo primero que les llega a la mente cuando escuchan la palabra bacteria, y más aún cuando escuchan que una bacteria es resistente. Bueno, para eso lo tenemos el día de hoy, doctor, como invitado. Sabemos que usted es un gran especialista en esta área y queremos que les dé una idea más clara del tema y la relación que tiene con nuestra salud. Sí, por supuesto, Lupita. Mira, la idea de platicar aquí contigo hoy es platicar los antibióticos y creo que le diste al punto más importante, ¿no? Tenemos que comenzar platicando de las bacterias antes que cualquier otra cosa. Las bacterias son células vivas, obviamente, son microorganismos unicelulares, quiere decir que toda una especie completa está contenida en una sola célula. Esto a diferencia de nosotros, que sabemos que somos organismos o especies que estamos compuestos por muchas células, muchos tejidos, muchos órganos. Entonces, son seres vivos unicelulares, eso quiere decir que tienen una sola célula. Y algo que a veces podemos pensar es que las bacterias son siempre microorganismos malos o que nos pueden producir enfermedad. Sin embargo, tenemos que considerar que las bacterias están en todos lados, no solo en nosotros, están en las superficies, están en nuestros alimentos, están en los suelos. Estamos nosotros viviendo en un mundo de bacterias, ¿no? Es egoísta pensar que en esta tierra nosotros llegamos aquí primero o nos pertenece, porque en realidad las bacterias evolutivamente nos llevan mucha ventaja, llevan miles de millones de años viviendo aquí en esta tierra y nosotros apenas empezamos a compartir la tierra con ellos, ¿no? No hay nada en nuestros ambientes que esté totalmente limpio de bacterias, ¿no? Entonces es un concepto que me gustaría tener claro desde el principio, que siempre estamos en convivencia con ellas y que pueden estar en todos lados rodeándonos, ¿no? Ya sea dentro de nuestros cuerpos o fuera de nuestros cuerpos. Muy bien. Como platicábamos al inicio del programa, la palabra bacteria no es ajena a nuestro día a día. Sin embargo, es común que exista confusión respecto a lo que en realidad es una bacteria e incluso se le asocia mucho con los virus. Cuando llegan a ser mencionadas, doctor José Luis, ¿podría darnos un poco más de lucidez y explicarnos qué es una bacteria y qué relación o qué diferencia tiene con un virus? Sí, miren, en realidad no tienen una relación biológica entre ellos. Los dos son microorganismos, es decir, se estudian dentro de la microbiología al ser seres vivos que no podemos ver a simple vista. Sin embargo, desde un punto de vista genético y evolutivo son organismos totalmente distintos. Las bacterias, como te mencionaba, son células y por tanto tienen una estructura mucho más compleja que los virus. Los virus, inclusive, existe mucho debate y es un debate que ha comenzado desde hace varias décadas atrás y que todavía no tenemos una respuesta clara sobre si se trata o no de un ser vivo, porque no cuenta con algunas de las características que típicamente se asociaban a los seres vivos. Es decir, no pueden obtener su energía por sí solos, no se pueden reproducir por sí solos, no hacen muchas de las cosas que nosotros típicamente utilizamos para definir a la vida, ¿no? Los virus son mucho más pequeños, son mucho más sencillos, más simples desde el punto de vista genético que las bacterias. Es la forma más minimizada de información genética que podemos tener y de hecho eso es una buena forma de describirlo. Es simplemente información genética que ha encontrado la manera de replicarse y de propagarse, eso sí, siempre utilizando algunos otros seres vivos. Algo bien interesante de pensar es que los virus pueden infectar a prácticamente cualquier forma de vida que existe. No solo nos afectan a los humanos, afectan a todos los animales, infectan a las plantas, infectan inclusive a las mismas bacterias. Entonces eso nos puede ayudar para conocer la diferencia entre una y otra, ¿no? Una bacteria puede ser infectada por un virus y esto nos dejaría entonces el concepto de que los virus realmente es lo más sencillo desde el punto de vista biológico, ¿no? La información genética en su expresión más simple. Muy bien. En podcasts anteriores nosotros habíamos escuchado que las bacterias se encuentran presentes incluso en nuestra boca.
boca y que estas son dañinas para nuestros dientes. Pero también en otro podcast habíamos escuchado que existen bacterias que son benéficas para nuestra digestión. ¿Podría aclararnos, doctor, las bacterias son dañinas para nuestro cuerpo? Definitivamente no. No podemos ser así de tajantes con esa definición. El concepto que tenemos de bacterias buenas y bacterias malas es un concepto muy antropocéntrico, ¿no? Muy basado en las personas y tratar de nosotros pensar que otros seres, o en este caso las bacterias, están con nosotros o para ayudarnos o para afectarnos. Yo creo que no es una forma correcta de ver eso, porque en realidad las bacterias, conforme fueron evolucionando junto con nosotros, algunas de ellas han aprendido a convivir con nosotros y a no causarnos enfermedad. Estas bacterias son las que se conocen como microbiota. Antes este término se conocía como flora bacteriana porque se creía que tenía cierto componente vegetal. Sin embargo, un nombre que se utiliza más actualmente y con mayor frecuencia es el de microbiota, porque no solo incluimos a las bacterias, sino a todos los seres. Y como tú lo dices, sí, exactamente, en nuestra boca viven bacterias, en toda la superficie de nuestra piel tenemos bacterias, en el intestino, en los pulmones. Son muy, muy pocas las áreas de nuestro cuerpo que están libres de bacterias. Por ejemplo, la sangre o el sistema nervioso central, es decir, nuestro cerebro, son ejemplos de eso. Pensar que las bacterias pueden ser benéficas es importante porque hay muchos de nuestros procesos que conforme hemos ido evolucionando nos hemos apoyado unos de otros, es decir, las bacterias de nosotros y nosotros de las bacterias, para poder a veces obtener, por ejemplo, nutrientes. Lo que tú mencionas del intestino es cierto, porque algunas de las bacterias que crecen en nuestro intestino nos ayudan a digerir los alimentos, nos ayudan inclusive a generar algunas de las vitaminas que nosotros no podríamos obtener o no podríamos degradar si no fuera gracias a las bacterias que viven dentro de ellas, ¿no? Y cada vez tenemos más información, sabemos que ciertos tipos de bacterias en el intestino nos ayudan o nos protegen de cierta forma contra otras bacterias que pueden ser más agresivas y causarnos enfermedad, ¿no? Y de ahí todo esto que existe de los alimentos ricos en probióticos o lo que a veces comercializan como bacterias buenas, ¿no? Que son precisamente estas bacterias que sabemos que no tienen capacidad de producirnos enfermedad y que por el contrario pueden evitar el sobrecrecimiento de otras bacterias que sí en efecto nos produzcan enfermedad. Como bien mencionó, existen bacterias que no son benéficas para nuestro organismo y son las causantes de algunas enfermedades que incluso pueden llegar a ser mortales, por lo que es necesario recibir una atención médica y muy seguramente algún tratamiento con medicamentos. ¿Cualquier medicamento puede inhibir o controlar la proliferación bacteriana? No, Lupita. Sí tenemos un grupo específico de estos medicamentos, es lo que conocemos como antibióticos, y de hecho el nombre nos da esta pista, ¿no? Son medicamentos que están desarrollados en contra de la vida, obviamente la vida de las bacterias. Son medicamentos que tratan de no afectarnos a nosotros. Entonces, al grupo de medicamentos que actúan contra las bacterias les llamamos antibióticos. Tenemos que tener cuidado de no confundir con otros grupos que tienen actividad contra otros seres vivos, como los virus, los parásitos o los hongos, que son grupos distintos de antibióticos. Existen muchas familias de antibióticos y muchas formas distintas en las que funcionan. En términos generales, y para no ahondar mucho en esto, te puedo platicar que los antibióticos normalmente actúan destruyendo elementos de las células de las bacterias que no tienen nuestras células. Por ejemplo, destruyendo las paredes celulares. Las células humanas no tienen pared celular, entonces actúan contra las paredes o contra la maquinaria de producción de proteínas que tienen estas bacterias. Y entonces, en general, así le llamamos a este grupo, ¿no? Antibióticos. ¿Cómo funciona un antibiótico y cuál es la diferencia con un antiviral? Bueno, esto es similar a lo que te comentaba, ¿no? Existen muchas formas en las que un antibiótico puede funcionar. Algunas son directamente destruyendo a la célula, matándolas, son los que llamamos como bactericidas, y otros inhiben su crecimiento, impiden que la bacteria lleve a cabo sus procesos metabólicos normales, impiden que la bacteria produzca nuevos elementos de su estructura, obtenga energía, obtenga alimentos, y todo esto lo hacemos dirigiendo los antibióticos contra algunas de sus proteínas o de sus procesos metabólicos. La diferencia con los antivirales es que, como su nombre lo indica, estos son medicamentos que están dirigidos en contra de los virus, que como ya platicamos son organismos totalmente distintos. La forma en la que consiguen eliminar a los virus es por otros mecanismos, casi siempre que tienen que ver con la inhibición de su replicación del material genético, es decir, impiden que se propague su material genético, y al ser organismos tan distintos y que no están emparentados genéticamente, pues tenemos que tener en cuenta que un antiviral no va a tener efecto contra las bacterias y al mismo tiempo un antibiótico no va a tener efecto contra un virus. Existe un problema con los antibióticos. Está muy relacionado con la resistencia bacteriana. Incluso la Organización Mundial de la Salud dedica una semana entera de conciencia sobre el uso adecuado de estos antibióticos. ¿Qué es la resistencia bacteriana y qué factores la favorecen? Efectivamente, es un problema importante que tenemos de salud pública, y yo creo que después de este año tan complejo que hemos tenido, somos cada vez más conscientes del impacto que pueden tener estos problemas de salud pública en la vida de todos, ¿no? La resistencia bacteriana es un término
término que hace referencia a una bacteria que dejó de ser susceptible a un antibiótico para el que antes era susceptible. Es decir, que la bacteria ha aprendido a evitar ser afectado por este antibiótico. Retomando, por ejemplo, lo que comentábamos de aquellos antibióticos que destruyen las paredes de las células bacterianas, bueno, hay bacterias que han aprendido a utilizar distintos materiales para construir sus paredes celulares. Entonces, cuando nosotros damos los antibióticos, este antibiótico ya no reconoce las paredes celulares porque las bacterias aprendieron a hacerlas de formas distintas. Te había comentado que otro mecanismo es utilizar antibióticos que evitan que las bacterias sinteticen o produzcan sus proteínas. Entonces lo que hacen las bacterias es que aprenden a realizar o a sintetizar las bacterias de una forma distinta, ¿no? Para que este antibiótico deje de ser efectivo. Hay unas que van un paso más allá y producen activamente enzimas o sustancias que degradan o inactivan los antibióticos. Entonces muchas veces utilizamos la analogía de guerra para entender esto, ¿no? Nosotros tenemos nuestros misiles, nuestros proyectiles para tratar de acabar o de matar a las bacterias, y lo que hacen es a veces desarrollar escudos para evitarlos o desarrollar camuflajes para pasar desapercibidos, o bien desarrollar misiles para contrarrestar y eliminar nuestras armas, ¿no? Este proceso de desarrollo de resistencias es alarmante y, como tú dices, la Organización Mundial de la Salud ha tratado de llamar mucho la atención al respecto porque hay cifras que nos dan bastante miedo o que nos preocupan del impacto que puedan tener, ¿no? Sabemos que al ritmo que vamos es probable que para el 2050 las consecuencias de las infecciones que son resistentes a los antibióticos maten más personas en todo el mundo cada año que otras enfermedades como el cáncer, por ejemplo. Muy bien, podríamos decir entonces que sí, que las bacterias hoy en día son más resistentes, doctor. Sí, efectivamente. Las bacterias son seres vivos, ¿no? Entonces son seres que continuamente están evolucionando y llevan tanto tiempo en la Tierra que han sabido poco a poco adaptarse. Hasta recientemente pues les ha tocado interactuar con nosotros y han sabido ya cómo hacerse resistentes o cómo interactuar con nosotros. Sin lugar a duda. Esta característica de resistencia es preocupante. Ver que organizaciones como la Organización Mundial de la Salud están generando estrategias de conciencia sobre el tema nos habla de la importancia de este tema. ¿Cuál es el peligro de esta creciente resistencia bacteriana? ¿Llegará un punto en el que nuestros antibióticos no sean efectivos? Mira, a veces nos cuesta trabajo comprender por qué es tan alarmante, y es porque nosotros hemos crecido en un mundo en el que teníamos muchos antibióticos a nuestro alcance, y entonces enfermedades que ahorita a nosotros nos parecen totalmente irrelevantes porque sabemos que tenemos tratamientos muy efectivos, no nos preocupan. Pero si nos regresamos unas cuantas décadas, podemos saber de enfermedades causadas por bacterias que antes podían matar a la gente, ¿no? Enfermedades como la difteria, que además de antibióticos muy efectivos tenemos ya tratamientos por medio de vacunas. Antes mataban a muchos niños y es algo que ya no sucede. Entonces un poquito de las enfermedades infecciosas se han ido saliendo del colectivo de las personas para dar lugar a nuevas enfermedades, ¿no? Como el cáncer o las enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, la hipertensión, los problemas cardiovasculares. Sin embargo, tenemos que ser muy conscientes que gran parte de los avances médicos que se han conseguido en el siglo pasado, cosas que antes eran inimaginables como las cirugías, los trasplantes, los tratamientos para los pacientes con cáncer, son únicamente posibles gracias a los antibióticos. No hay forma de que tú realices una cirugía grande, complicada, que realices un reemplazo articular, que pongas, por ejemplo, una prótesis de corazón, una prótesis de cadera, si no fuera gracias a los antibióticos. Entonces, eso es lo que nos preocupa mucho, porque el que perdamos nosotros a los antibióticos no solo implica que vamos a perder herramientas contra las enfermedades infecciosas, sino que muchos de los procedimientos que ahora hacemos de manera segura van a dejar de ser seguros y vamos a empezar a tener cada vez más complicaciones infecciosas. La automedicación ha sido uno de los factores claves en este problema, doctor, y es que la naturaleza del ser humano es buscar el bien de nuestro prójimo. Muchas veces orilla a las personas a recomendar o facilitar algún medicamento que en su momento les hizo bien y tenía el respaldo de algún especialista médico. ¿La automedicación es un problema cultural? Sí, es un problema cultural porque muy embebido en este imaginario colectivo tenemos la noción de que muchas de las cuestiones más graves pueden ser curadas con antibióticos, y por eso a lo mejor hay culturas, y creo que la cultura mexicana es una de ellas, en las que creemos que muchos de los problemas de salud los podemos resolver por medio de antibióticos, y eso hace que muchas veces hagamos, o la gente que no tiene conocimientos en medicina haga recomendaciones, como tú dices, bien intencionadas para tratar de ayudar a otras personas, pero el hecho de que se trate en condiciones que no están causadas por bacterias con antibióticos, pues no solo no va a ayudar a la persona, porque no hay bacterias que destruir, sino que puede producir efectos secundarios graves, ¿no? Y el desarrollo de las resistencias a los antibióticos es uno de estos problemas. ¿Qué recomendación les podría dar usted a quienes nos
nos escuchan, ¿qué debemos hacer en casa con aquellos medicamentos que nos sobren de algún tratamiento? Mira, hay veces, como tú dices, inevitablemente va a sobrar medicamento, ¿no? Porque a veces nos puede el médico mandar un tratamiento un poquito más corto que el número de pastillas o de tabletas que trae la caja, ¿no? Es importante, en primer lugar, insistir a las personas que completen el tratamiento tal y cual se los indicó su médico. A veces podemos tener la tentación de que nos empezamos a tomar un medicamento y creemos que ya estamos mucho mejor, o en efecto nos sentimos mucho mejor y podríamos estar tentados a suspender el tratamiento antes de tiempo. Esto es en primer momento algo que quisiera insistir, que tenemos que tener cuidado y que no debemos hacer, porque aunque nosotros nos sintamos mejor, si no completamos los antibióticos, puede ser que algunas de las bacterias que no alcanzamos a eliminar con los antibióticos vuelvan a crecer y ahora lo hagan de una forma resistente a este primer antibiótico que utilizamos. En relación a la pregunta que me comentabas de qué hacer con los medicamentos que nos sobran, pues lo ideal es desecharlos, ¿no? Tenemos que ser cuidadosos con la manera en la que los desechamos, asegurarnos de no desecharlos directamente en los drenajes, en el excusado, porque sabemos que la contaminación del agua por antibióticos también puede tener efectos secundarios, pero sí dejarlos de tal forma que se inutilicen para otras personas, ¿no? A lo mejor sacarlos de su empaque, a lo mejor destruir las tabletas, desecharlas en alguna bolsa cerrada y nada más. Hay que ser también muy cuidadosos con evitar utilizar medicamentos que han pasado su fecha de caducidad, ¿no? Porque en primer lugar no podemos asegurar que la calidad y el efecto deseado se van a cumplir si los medicamentos ya caducaron, e inclusive algunos que nos pudieran llegar a producir daño. Tratando de conocer un poquito más sobre las consecuencias de la automedicación y de generar conciencia en la población, ¿la automedicación puede derivar en problemas de salud? Sí. En primera, si nosotros estamos tomando un tratamiento equivocado, puede ser que estemos enmascarando o estemos dejando pasar desapercibido un problema más grave de salud. El tomar varios medicamentos sin tener la guía o la orientación médica puede producir que algunos de estos medicamentos interactúen entre ellos. Hay veces que la interacción química entre varias sustancias pueden producir algunos efectos no deseados, entonces es parte de lo que tenemos que tener cuidado con ello, ¿no? Y lo que te mencionaba y un poquito ligado de lo de las resistencias a los antibióticos. Si nosotros estamos tomando antibióticos para una enfermedad que no era causada por una bacteria, al final de cuentas los antibióticos no son específicos, ¿no? Y tú cuando tomas un medicamento, un antibiótico, por ejemplo, para una infección en las vías urinarias, el medicamento no solo va a llegar a los riñones, a la vejiga, al sistema urinario, sino que va a estar circulando en todo el cuerpo. Y como mencionábamos hace rato, tenemos bacterias viviendo en todo el cuerpo, entonces es inevitable que los antibióticos que nosotros tomemos impacten y afecten a toda nuestra microbiota. Entonces es una forma de proteger a estas bacterias que comentábamos hace rato, que viven dentro de nosotros, que no nos causan daño y por el contrario nos pueden estar ayudando. Tenemos que proteger también esa microbiota y el uso indiscriminado de antibióticos puede destruir este tipo de bacterias. En definitiva, una plática muy interesante, doctor José Luis Copado. Muchísimas gracias por habernos aclarado nuestras dudas y sobre todo por acompañarnos el día de hoy. Antes de cerrar, ¿algo más que le gustaría añadir sobre el tema? Sí, Lupita, se ha dicho mucho últimamente que el consumir un antibiótico se convierte en un acto de salud pública. Me parece una idea muy importante y me gustaría que se la llevara el público de este programa, porque a diferencia de cualquier otro antibiótico, pongamos, por ejemplo, el caso de la diabetes. El hecho de que una persona decida llevar su tratamiento para la diabetes va a impactar directamente solo en esa persona. Si esa persona decide llevar bien su tratamiento, puede tener un efecto positivo y en controlar mejor los niveles de glucosa. Si no lo hace, pues bueno, la persona que va a llevar las consecuencias va a ser únicamente esa persona. Con los antibióticos pasa algo distinto. Si una persona abusa de los antibióticos, puede empezar a producir bacterias que sean superbacterias o que se vuelvan resistentes a los antibióticos. Y sabemos que los microorganismos se pueden transmitir de persona a persona. Entonces, el ser irresponsables con los antibióticos es algo que no solo nos va a afectar a nosotros o a las personas que lo estamos consumiendo, sino a la comunidad que nos rodea, a nuestras propias familias, a la gente que vive en nuestra comunidad, en nuestra ciudad. Y entonces esto se vuelve una cuestión de responsabilidad compartida. Algo similar a lo que pasa con las vacunas. De nada sirve que una persona esté protegida si todas las personas que la rodean no lo están. Pasa lo mismo con los antibióticos y en México en particular tenemos un reto grande. Sabemos que somos uno de los países del mundo que tiene mayores tasas de resistencias a los antibióticos y precisamente es por este abuso. Entonces es importante que seamos conscientes de esta responsabilidad compartida y actuemos conforme a ello.
Bueno amigos, así llegamos al final de este episodio sobre resistencia bacteriana. Espero les haya gustado tanto como a mí. Recuerden visitar las plataformas oficiales de Facebook, Spotify y YouTube del Centro Estatal de Participación Ciudadana, donde podrán encontrar este y otros episodios más del Consejo Temático de Participación Ciudadana temático de salud. No olviden estar al pendiente de las videocápsulas que seguimos preparando para ustedes. Soy Lupita Coca y esto es Querétaro Saludable. ¿Escuchaste Querétaro Saludable? Te invitamos a estar al pendiente de las plataformas oficiales del Centro Estatal de Participación Ciudadana de Querétaro para conocer nuestras actividades y los próximos episodios de este programa.